Capítulo 26. El campamento escolar de la UA. Luffy. Luffy. Luffy despierta. Agüe pasa. Diría el Mugiwara mientras se despertaba abruptamente. El usuario de la Gomu Gomu no Mi, miró hacia amigo Izuku que estaba de pie a un lado pareciendo ser el responsable de haberlo despertado de su sueño. ¿Que acaso no recuerdas lo que me pediste cuando subimos al bus? Diría el chico mientras se notaba que ellos eran los únicos que seguían en el autobús. Que si no pasaba algo interesante no me despertaras, diría el Mugiwara bostezando un poco. No lo otro, afirmó Midoriya mientras lo miraba, que si regalaban carne me despertaras. Dijo el pelinegro. No Luffy, recuerda. Me dijiste que te despertara apenas llegáramos al campamento escolar, ¿y qué crees ya llegamos? Diría con una leve sonrisa el chico, en serio. Fue la respuesta animada del pirata. Sí Luffy, le dijo su amigo mirándolo, Sugoi. Saltando de emoción se dispuso a salir del autobús muy deprisa mientras detrás Izuku lo seguía. Apenas salió del autobús escolar Luffy sintió una fresca brisa de viento recorrer su piel y sobre todo su rostro. Podía oler el aire fresco lejos de ese aire de ciudad que lo hacía sentir raro. En cambio este aire limpio aparte del paisaje le traía recuerdos de su mundo y las aventuras con sus nakamas los cuales él sabía que vería pronto. Era tal su emoción que sin pensarlo se para en la baranda de seguridad viendo mejor todo el paisaje bosqueso llamando un poco la atención de sus compañeros. Aunque en vez de preocuparse solo intuyeron que era Luffy siendo Luffy. Mira esta vista Izuku. Es muy increíble ¿no crees? Diría el chico mirando a su amigo. Si lo es Luffy pero baja de ahí antes de que nos metas en problemas, dijo el chico mientras sentía la mirada de su maestro Aizawa en ellos dos. Inquieto como siempre, pensó Aizawa mirando a su alumno más problemático aparte de Izuku, es que en serio es emocionante así que aquí es donde será eso del campamento escolar o como se llame, dijo el chico mientras daba un salto de la baranda hacia atrás, si aquí es donde se llevará el campamento Luffy, tengo entendido. Que también la clase B vino al campamento, diría el peliverde. Sonriéndole un poco, ¿quiénes son esos? Afirmó algo confundido el Mugiwara, ¿no sabes quién es la clase? Antes de poder seguir hablando la voz de su sensei lo interrumpió, a ver reteños preséntenme atención por favor porque se lo diré una vez, dijo en su típico tono de voz cansado el profesor, el maestro de la clase 1 procedió de forma calmada a explicarles a sus alumnos en qué consistiría el campamento escolar durante los siguientes días. Además de que aparte de eso ciertas heroínas de rescate vestidas de gatos estarían supervisando el entrenamiento. Luffy por su parte se perdió a medio camino de la explicación tanto que ignoró la presentación de las heroínas Nekos ya que su mente andaba en otros lados. Como por ejemplo en su nakama Yamato, preguntándose para sus adentros qué cosa estaría haciendo su amiga Omi ahora. Por desgracia no pudo seguir pensando tranquilamente, pues a Kesuaki de observación lo alertó del peligro y dicho y hecho, pues de un momento a otro todos fueron mandados a volar directos hacia el bosque teniendo que llegar antes de que se pusiera el sol. Por suerte de un salto con la Gear 2 pudo evitar salir disparado directo hacia el vacío como los demás. Eso estuvo cerca aunque, oigan chicos ¿están bien? Diría Luffy mientras aterrizaba acercándose a la baranda. Mientras miraba dónde fueron arrojados sus compañeros, cabe destacar que la respuesta al unísono fue en su mayoría no, pero igual a Luffy no le preocupó mucho pues había visto y estado en peores situaciones. Mugiwara, de oír la respuesta puso una pequeña sonrisa y saltó directo a donde había caído sus amigos emocionado por supuesto campamento el cual había empezado con todo apenas llegaron. ¿Él acaba de saltar al vacío? Diría Mandalay viendo eso sorprendida, ajá, dijo Aizawa de forma calmada y ni siquiera nos notó. Dijo una rubia con traje de heroína, si así es él, es mi estudiante más problemático pero el que más potencial tiene, diría tranquilo el profesor. Las Pussycats miraron algo confundidas a Aizawa ya que aquel chico no aparentaba lo que él decía aunque quizás las apariencias engañaban. Mientras tanto con el Mugiwara el sombrero de paja aterrizó de forma calmada en el suelo del bosque mientras miraba los árboles con calma sin rastro aparente de sus compañeros de clases. Bueno me tocará buscarlos, dijo con calma el pelinegro mientras caminaba de forma calma directo hacia el bosque ayuda. Al oír el grito que parecía cerca Luffy se apresuró en ir a ver de quién se trataba y al cabo de correr un rato llegó a una zona del bosque donde que impresionado por lo que veía. Eran sus compañeros de clase peleándose contra monstruos aparentemente hechos de tierra o algo así pero el punto era que ellos estaban peleando en contra de esas cosas P0R alguna razón. Luffy llegaste.
diría Izuku mirando a su amigo llegar. «Oh, eres tú Izuku, ¿qué te pasó?», mencionó el Mugiwara notando la ropa sucia de su amigo. «Estas cosas del bosque nos empezaron a atacar apenas caímos luego de que nos mandaran a volar», explicó el peliverde mientras su ropa estaba sucia. «Oh, sí lo vi, pero ¿alguno de ustedes resultó herido?», preguntó el sombrero de paja a su compañero. «No, por suerte, aunque tenemos que acabar con todas estas cosas ir directo hacia el campamento antes de que ponga el sol», explicó Midoriya mientras miraba a su amigo. «Entonces debemos eliminar a esas cosas», diría señalando a los monstruos el adolescente. Básicamente el chico no pudo terminar de hablar, pues su amigo de un salto empezó a preparar un gran ataque. «Luffy». Midoriya se quedó callado que miró como Luffy empezaba a destrozar a algunos monstruos de tierra sin ningún problema mientras a los demás les costaba un poco. Esto no sorprendió en lo más mínimo a Izuku, quien decidió de igual forma seguir el ejemplo de Luffy y lanzarse a pelear contra aquellos golems por así decirlo, para que de ese modo pueda al menos tratar de llegar más temprano a donde se supone que lo esperaba su sensei y las Pussycats. Horas más tarde, el sol se estaba ocultando poco a poco en el horizonte, señal de que estaba por anochecer, y de entre la espesura del bosque los estudiantes muy cansados de la clase 1A empezaron a emerger. Todos, o al menos en su gran mayoría, estaban fatigados por el uso excesivo de sus quirks, mientras que por su lado Luffy estaba chill de cojones. «Meme viejo, lo sé, esto era debido a que lo que Luffy había hecho para él no significaba la gran cosa. Su entrenamiento con el Rey Oscuro en Ruskaina fue mucho más intenso que cualquier que haya tenido que soportar desde que llegó a ese mundo. Exceptuando la pelea con Katakuri y un general dulce, pero eso es otro tema aparte». Ahora mismo el sombrero de paja estaba lleno de sudor y tierra, llevando su camisa en una de sus manos como si nada, mientras que a otros les dolía hasta respirar. Una vez todos por fin llegaron al lugar donde se llevaría a cabo el campamento escolar, cayeron agotados debido a todo el esfuerzo físico. Luffy por su parte solo sintió su estómago rugir con fuerza y todos se alertaron creyendo que aún quedaba un golem por ahí el que debía derrotar. «Jajajaja, tranquilo, solo fue mi estómago», dijo de forma cómica el pelinegro con sombrero de paja. «A menos mal, ya me sentía agotado», dijo el Zuko a su amigo Z. «Necesito un baño caliente, en serio», mencionó Kaminari. «Todos ustedes son increíbles, sobre todos esos de allá. No puedo esperar a cumplan la mayoría de edad», señala a Izuku, Lida y Bakugou, sobre todo él. Dijo queriendo arrojarse sobre Luffy. El Mugiwara la esquivó sin siquiera usar su Haki, pero debido a eso la mujer rubia se estrelló contra el piso. «¿Qué le pasa a esa mujer?», diría confundido el sombrero de paja. «Si sabe que son menores de edad, ¿no?», diría Aizawa a Mandalay. «Sí, pero digamos que a ella no le importa esas cosas», diría la heroína castaña con algo de vergüenza por su amiga. En eso Izuku notó a un niño de gorra roja y mirada de asaltante latino estar al lado de la heroína, por lo que decidió amablemente acercarse a él para saludarlo. Solo para recibir un golpe en los huevos de parte del niño, dejándolo fuera de combate, causando reacciones de dolor en sus compañeros varones. «Midoriya», diría Lida yendo a ver a su amigo. «Niño malvado, ¿cómo no pudiste hacerle eso?». «No pretendo convivir con sujetos que quieren ser héroes», diría el niño. «Esa mocoso le falta un tornillo, pero me cae bien», mencionó Bakugou. «¿En serio le pego? ¡Ay, qué dolor!», dijo Luffy con algo de disgusto. «Me da gusto que llegaran todos bien. Ahora vayan a tomarse un baño, después coman y vayan a dormir. Mañana empezará su entrenamiento», diría Aizawa a sus alumnos. Los alumnos acataron las órdenes de su profesor y fueron primero que nada a los baños termales, donde se prepararon luego entrar al baño. Una vez ahí todos se relajaron para antes de que Luffy entrara escuchó sonar aquel aparato raro. Sonar era el sello que Yamato le regaló. Le era algo difícil usarlo al comienzo, pero ya después le entendió mejor, aunque principalmente solo lo usaba para hablar con su amiga cuando no estaban juntos. Ya sea por temas de OA o el trabajo de la ONI. Ahora mismo el chico notó que tenía un par de mensajes de la Samurai preguntándole cosas como que si habían llegado ya, cómo no estaba, y qué cosas había hecho. Si bien Luffy prefería contarle todo eso en persona, al no poder ahora debería conformarse con el escribirle o llamarle, así que decidió recordar antes de dormir el hablar con Yamato de su día, dejando su sello junto a su ropa. El pirata de los sombreros de paja se puso una toalla en la cintura y entró al baño termal junto a sus amigos. «Vaya, esta agua está muy rica», mencionó alegre el Mugiwara. «Digo lo mismo, Luffy, después de un largo día esto es relajante», mencionó Izuku con calma. «Yo prefería comer, pero esto ni está mal», mencionó alegre el chico. «¿Solo piensas en comer, Luffy?».
Diría Lida curioso, también pienso en otras cosas, como la carne, dijo sonriendo el chico, pero la carne es comida, respondió Zero, pero igual pienso en ella porque es sabrosa, afirmó con algo de saliva saliendo de su boca el chico, en cualquier caso si así comenzamos nuestra llegada al campamento que nos garantiza que el entrenamiento ni será un infierno, diría Kaminari nervioso, yo opino lo mismo, dijo Kirishima al rubio, la plática siguió con calma y alguna que otra broma entre los compañeros de clases hasta que Minera, pues trato de espiar a sus compañeras, trepando el muro peor que mexicano que quiere pasar a USA. Lida trató de detenerlo pero no sirvió de nada pues el chico ya estaba trepando el muro con desesperación y antes de alcanzar su nirvana pues Kota lo hizo caer. Luego Seeso Mineta cayó sobre Lida en una escena para nada envidiable mientras que por su lado Kota al ver recibir las gracias de Mina se volteó y tuvo que ver a todas las chicas en las aguas termales. Claramente no aguantó y se cayó también. Por suerte antes de que Izuku hiciera algo Luffy se adelantó y logró salvar al niño antes de caer con mucha calma sujetándolo sin problemas. Estuvo cerca jejeje un poco más y quién sabe qué pasaba, diría con una leve sonrisa el Mugiwara, buen trabajo Luffy, diría aliviado Izuku no fue nada, ¿y ahora qué hago con este niño que te golpeó las canicas? Dijo con algo de gracias el chico, creo que debes llevarlo con su Mandalay, argumentó el peliverde, ¿quién es esa? Mencionó con una ceja alzada el pelinegro, una de las heroínas que nos recibió, la de pelo café, diría Midorilla al pirata, ya pues de acuerdo iré a dejarlo con ella ya vuelvo, respondió el capitán del Sunny, luego de eso Luffy fue a dejar a Kota su tía explicando lo que había pasado a lo que ésta agradeció el que lo haya traído con ella al pirata. Bueno pues yo me retiro, dijo Luffy a punto de irse, nuevamente gracias chico y lamento lo que pasó con Kota al llegar, mencionó Mandalay, conmigo no debe disculparse es con mi amigo al que casi le rompe lo que lo hace hombre, diría calmado el prota a la mujer, entiendo, es solo que no es fácil para él, argumentó la heroína, ¿no es fácil qué cosa? Respondió con algo de duda Luffy, así pues Mandalay empezó a contarle el chico acerca de los padres de Kota y cómo estos habían muerto a causa de un villano. Al principio él se sorprendió un poco pero no tardó en recordar algunas historias similares de amigos o gente que él conocía que había perdido a alguien importante. Ejemplo perfecto de ello era Nami quien perdió a su madre a manos de Arlong o incluso hasta él mismo que perdió a su hermano mayor durante la guerra de Marineford. Luego de oír la historia Luffy se retiró con calma del lugar pero ahora más pensativo pues la historia de Kota le trajo uno que otro recuerdo del pasado antes de siguiera perdiéndose más en sus pensamientos el ruido de su estómago le avisó que tenía mucha hambre por lo que decidió darse prisa e ir a comer con sus demás compañeros, pese a que maestro jamás dijo dónde comerían o qué comerían. Unas horas más tarde luego de cenar curry que ellos mismos habían preparado los estudiantes de la clase 1 se fueron a sus camas a dormir pues se sentían sumamente agotados luego de todo lo que habían hecho. Por su lado Luffy estaba en el techo del lugar viendo las estrellas de forma tranquila mientras hablaba por llamada con su amiga Yamato contándole de cómo había ido su día y todo lo que había hecho. De igual forma la Oni le contó lo que había hecho en su día a su capitán y amigo con mucho ánimo. Vaya entonces hoy detuviste un asalto al Bank Zero pero mandaste a todos los involucrados al hospital, wow Yamato eres muy increíble, diría con una sonrisa el chico, gracias y no es para tanto Luffy pero igual gracias, dijo con una sonrisa la Oni, sí pero igual lo digo, bueno Aizawa Sensei dijo que nos quería ver dormidos porque mañana madrugaremos para entrenar así. Que, antes de que el pirata siguiera lo interrumpido la samurai, entiendo descuida Luffy yo igual tengo que irme ya, mañana tengo trabajo, dijo la hija de caído al prota, entiendo, entonces pues hablamos mañana, preguntó Luffy con curiosidad sí. Descansa, oye Luffy. Diría la samurai con una sonrisa, ¿sí? Mencionó con una ceja alzada el chico, ten un lindo sueño, nos vemos te quiero mucho, dijo la samurai con una pequeña sonrisa, lo mismo digo Yamato, argumentó el chico con una sonrisa, luego de colgar el chico se quedó pensando por alguna razón un pecero más en aquella hermosa Oni pero pues prefirió mejor el comer algo otra vez y después irse a dormir ya que no quería que su sensei lo regañara. Por lo que el Mugiwara se bajó del techo y fui directo a la cocina del lugar en busca de comida deliciosa para luego dormir. Mientras tanto en otro lado, podemos ver a cierto general que nuestro sombrero de paja había enfrentado anteriormente estar cruzado de brazos mientras tenía los ojos cerrados. El lugar en el que se encontraba era desconocido pero de un momento a otro a alguien llegó al lugar y ese alguien era Tomura quien venía a buscarlo.
¿Qué es lo que quieres?, diría Katakuri calmado. Ya nos vamos, diría Shigaraki. Al general prefería hacer esto solo, pero tu jefe me pidió que los deje actuar, a cambio yo, tendría la cabeza de Mugiwara, dijo imperturbable el tipo. Aún no me has dicho qué tienes contra ese mocoso, recalcó sereno Tomura. Entre menos sepas mejor, dijo calmado Katakuri. No importa ya, sígueme, partiremos en 20 minutos, pero preferible que primero te conozcan los demás, así se evitan malentendidos, explicó tranquilo el villano. ¿Partiremos a dónde? Cuestionó confuso el general. Ya lo sabrás, pero digamos que si todo sale bien podrás ponerle fin a lo que empezaste en Osu hace un mes, diría con una leve sonrisa sádica el villano. Katakuri ni dijo nada y prefirió seguir al sujeto de forma tranquila, estando más que preparado para lo que se avecinaba dentro de poco. Tal parece que el round 2 entre el Supernova y el comandante estaba cerca de ocurrir. La pregunta era quién saldría victoriosa de lo que prometía ser el encuentro de gladiadores más grande de la historia. Capítulo 27. Goma vs Mochi. El capitán del Suni contra el primer comandante. Luffy, resiste por favor. El ambiente era sumamente tenso y preocupante. Gran parte del campamento era un jodido caos, el caos y la destrucción se podía ver por todos lados. Era como si un ataque a gran escala se hubiera llevado a cabo en el lugar, pero los responsables no se veían por ningún lado. Los servicios de emergencia ya estaban tratando de mantener el orden, apenas legando, atendiendo heridos y buscando a los causantes de todo este desastre. Pero lo que llamaba la atención sin duda era que Mugiwara no Luffy estaba en el suelo con una herida profunda en su costado como de una lanza. Sus compañeros trataban de detener su sangrado, pero no funcionaba mucho. El chico cada vez perdía más sangre. Rápidamente paramédicos corrieron a ver la situación para ayudar al Mugiwara, quien estaba lleno de moretones, suciedad, un hematoma en su ojo, además de sangre y sudor. Era como si le hubieran dado un golpiza sumamente fuerte, la cual por poco lo mata. Es más, si no era atendido pronto el chico claramente perdería la vida. ¿Pero qué había pasado exactamente? ¿Cómo era posible que todo esto haya ocurrido de un momento a otro? Pues para eso debemos retroceder en el tiempo. Un par de horas antes post de Mugiwara no Luffy. Han pasado 7 días desde que llegué a este campamento y desde entonces no hemos hecho más que entrenar, comer, dormir y nada más. El viejo de las vendas que le gustan los gatos nos daba descansos a veces, pero casi todo el tiempo hacíamos lo mismo y pues para mí no me molestaba, ya que me acordaba de mis entrenamientos en Ruskaina. A pesar de eso también aprovechaba mis ratos libres para comer mucho y hablar con Yamato. Actualmente, luego de un largo día donde todos entrenamos, incluido yo, que pues todos estos días aquí entrenando igual, nos estaban preparando para algo llamado prueba de valor, o creo que así la llamaban. La verdad que no me llevaba la atención, por lo que decidí comer algo de carne que quedó del almuerzo mientras los demás hacían esa tal prueba de valor, pero aún con eso pues tuvo que igual hacer esa prueba por la que todos estaban emocionados, así que pues entré al bosque junto con el cabello de brócoli. Fin del post de Mugiwara no Luffy. El sombrero de paja junto a su amigo siguieron caminando por el bosque de forma tranquila, recibiendo uno que otro susto por parte de los chicos de la clase B, quienes estaban a cargo de la prueba de valor. Claramente esto sorprendió un poco a Izuku, pero no se asustó en lo más mínimo, mientras que Luffy ni se inmutó. Incluso cuando vio a un chico salir de debajo de la tierra lo volvió a meter, teniendo él mismo un recuerdo de una de sus aventuras XD. Soy el único que se acordó de Luffy en Tiger Bark con los zombies XD. Luego de eso continuaron su camino sin problemas hasta que Luffy notó Kota estando en la orilla de lo que parecía ser un acantilado. ¿Que ese no es sobrino de Mandalay?, dijo Izuku mientras miraba a los lejos a Kota. Es el niño que te pateó los huevos, dijo Luffy con un poco de gracia. ¿De verdad tenías que decirlo?, recriminó Izuku. Pero es que eso fue lo que pasó, refutó el Mugiwara. Como sea, no sé qué tan seguro sea que iré a hablar con él, mencionó el peliverde. Descuida, iré yo, mencionó Luffy para sorpresa del chico. ¿En serio, Luffy? ¿Algún motivo en particular? Habló el aprendiz a héroe. Quiero hablar con él, es todo. Te veré luego, Izuku, dijo calmado el chico estirando su brazo hacia el acantilado para ir a ver al niño. Curiosidad, Luffy puede recordar fácil el nombre de Izuku porque pues lo compara con Zoro XD. De acuerdo, está bien, dijo el chico mirando a su amigo irse. Una vez Luffy se fue, Izuku siguió con su recorrido de forma calmada, pues debía terminar la prueba de valor, aunque de forma curiosa se pudo ver como una curiosa niebla rosa aparecía por el suelo del lugar sin ninguna explicación aparente. Cuando Luffy llegó con Kota, el niño se mostró algo sorprendido de ver al Mugiwara llegar de la nada, pero como tal prefirió el ignorarlo.
Oye, ¿qué haces aquí?, dijo Luffy mientras caminaba hacia el niño. ¿Qué te importa?, dijo Kota mientras seguía sentando viendo a la nada con calma. Bueno, tienes razón, no me importa, pero P0R que estás solo, dijo el chico mientras llegaba a donde estaba el niño mirándolo calmado. ¿Qué te importa, héroe?, respondería Kota. Yo no soy un héroe, soy un pirata, dijo sonriendo a medias el chico. El decir eso puso algo feliz internamente al sombrero de paja. Después de todo, el estar tanto tiempo acá le hacía sentir como que estaba olvidándose de su yo real, o sea su yo pirata. Aunque claro, el niño como tal lo miró raro por lo que dijo, no entendiendo qué quería decirle. ¿Qué estupidez dices? Entonces ¿para qué estudias?, replicó Kota al quinto emperador. Ni quiero estudiar, pero como dije yo no soy un héroe, mi nombre es Monkey D. Luffy y voy a convertir en el rey de los piratas, dijo con determinación el chico. Las palabras del chico confundieron a Kota, quien no entendía qué quería decir con eso de rey de los piratas. ¿Acaso este tipo estaba loco o qué? Pero aún con eso, por más raro que suene, Kota no percibía mentiras o que Luffy solo estaba bromeando, pareciendo realmente hablar en serio con su objetivo. Eres un tonto, dijo el chico mientras desviaba su mirada de él. ¿Por qué?, cuestionaría el Mugiwara con una ceja alzada. Tus amigos y hasta mi tía son unos tontos, queriendo ser héroes, mencionó con molestia el niño, y son tontos porque quieren ser héroes. ¿Tus papás también lo eran?, dijo el sombrero de paja sentándose a su lado. Al oír eso, Kota se sorprendió y lo volteó a ver sin ocultar su rostro asombrado por lo que él había dicho. ¿Cómo sabes eso?, dijo el niño sin titubear. ¿Quién te lo dijo? Tu tía esa con orejas de gato, dijo el chico poniendo sus manos en su cabeza emulando orejas de gato. ¿Entonces ellos también son tontos?, preguntó otra vez el chico. Al oír eso, los recuerdos de aquella tragedia empezaron a volver a la memoria del chico, quien claramente no había olvidado nada de aquel día. Arriesgaron sus vidas porque para salvar personas, y eso que yo estoy aquí solo. Ni siquiera pensaron en cómo me sentiría cuando ellos se haya ido. Así que ahórrate tu lástima de decir que lo sientes. Solo entiendo, dijo el niño al Mugiwara. En realidad sí lo entiendo más o menos, mencionó el pirata. No es verdad, deja de mentir para empatizar conmigo, reclamó Kota girándose a verlo molesto. Mi hermano también murió, explicó Luffy con calma. El niño, ¿qué? Fue hace 2 años, él dio su vida para salvarme, y eso me dolió bastante. Compartíamos el objetivo de alzarnos a la mar y formar nuestros propios nombres como grandes piratas, pero parece que el destino tenía otros planes. Luffy toca su pecho en la zona de su cicatriz. ¿Esa marca? ¿Acaso tú? Kota fue interrumpido. Es el único recuerdo que tengo de ese horrible día 1, el cual pese a todo lo que viva jamás podré sacarlo de mi cabeza. Fue el día en el que Ace se sacrificó para salvarme y yo no pude hacer nada para salvarlo, dijo el chico del sombrero paja con algo de pesar. Lo que Luffy había dicho tomó por sorpresa a Kota, quien no se esperaba que aquel sujeto de goma, que parecía un cabeza hueco completo, haya pasado por algo similar a él, la pérdida de un ser querido. Pensaba que nadie más podría entender lo que sentía debido a ese trauma, pero aquí estaba Luffy demostrándole lo contrario al hacerle saber lo que él también perdió a alguien aún siendo muy fuerte. Lamento escuchar esto, no lo sabía, diría Kota al Mugiwara. Descuida, fue hace tiempo, pero aunque me sienta mal por eso, la vida sigue y aún tengo gente que me importa, mis nakamas, Yamato, y la gente que confía en mí o que me han pedido ayuda también. Jejeje, ahora que lo pienso son muchas, dijo riendo un poco el chico. Niño de la gorra, tú no estás solo y lo que pasó con tu papás no fue culpa tuya o de otros. La vida es así, lo único que te puedo decir es que aún con todo eso, piensa mejor en lo que aún tienes que en lo que has perdido. Sí. Esas fueron las palabras que alguien me dijo cuando me estaba lamentando por la muerte de Ace, dijo el chico sonriendo un poco al niño. Las palabras del chico, aun cuando muchos lo llamaban tonto o cabeza hueca, estaban llenas de sabiduría y verdad. Si bien solo le dijo lo que Jinbe le dijo en su momento para evitar que siguiera lamentándose, igual ayudó a Kota a que empezara a dejar de sentirse mal todo el tiempo culpado incluso a los héroes por su dolor. ¿Te llamas Luffy, no?, dijo Kota al Mugiwara. Sí, declaró con una sonrisa. Sé que no voy a poder sentir bien de la noche a la mañana y que aún me seguirá doliendo bastante, pero gracias por tus palabras. En serio, mencionó el niño con una muy pequeña sonrisa. No hay de qué, en serio, afirmó el chico pelinegro, y lamento haber golpeado a tu amigo en sus bolas, replicó Kota. No te disculpes conmigo, discúlpate con el mejor. Jejeje. Luffy rió un poco haciendo que el niño ría un poco también. Antes de poder continuar riendo, un leve resplandor color azul apareció en el bosque a lo lejos mientras poco a poco iba creciendo. No había duda que se trataba de un incendio forestal. ¿Un incendio aquí?
Dijo confundido Luffy, imposible, mi tía y su equipo lo hubieran contenido antes de que se descontrolara tanto, explicó Kota, entonces ¿qué es lo que veo? Afirmó confundido el adolescente, no sé pero si aún no saben tenemos que darnos prisa e ir a avisarles Luffy mencionó el niño, de acuerdo vamos antes de que sea tarde, diría el sombrero de paja, al darse la vuelta para empezar a defender del acantilado e ir corriendo a avisarles a los demás lo que pasaba vieron a una figura encapuchada delante de ellos a un par de metros oe. Es peligroso que estén aquí saben alguien con malas intenciones. Podría hacerles daño, dijo sonriendo la figura misteriosa, esa sonrisa no le dio buena espina a Luffy quien hizo que Kota se ponga detrás suyo mientras miraba al sujeto con el ceño fruncido estando preparando por si las dudas. ¿Quién eres tú? Dijo el sombrero de paja calmado pero en guardia, soy muscular y trabajo con la liga de villanos ahora si me contestas esto puede que no les haga nada pero no prometo nada, ¿dónde está Katsuki Bakugou? Dijo el villano, ¿quién? Dijo Luffy alzando un poco la ceja resultándole ese nombre familiar, estamos buscando a un estudiante llamado Bakugou ¿lo conoces acaso? Dijo muscular, no me acuerdo quién sea pero solo sé una cosa, tú eres de los malos y no de cero permitir que te acercas a nadie del campamento, dijo en guardia el chico mientras muscular sonreía, ya veo entonces muere, dijo sin rodeos el villano, muscular se lanzó a atacar a Luffy sin medir su fuerza pero el sombrero de paja sin ningún problema esquivó el ataque de muscular moviendo su cabeza a un lado. Gomu Gomu no pistol. Gritó mientras estiraba su brazo hacia atrás, ganando potencia para rematar con un golpe en el estómago del villano, muscular se estrelló contra la montaña generando un fuerte estruendo al atravesarla por el golpe de Luffy, pero claro eso no bastó para derrotarlo por lo que salió de ahí sin ningún daño. Jajaja qué fuerza tan extraordinaria, no estuvo mal ese golpe, dijo el sujeto, yo que tú no me levantaba el siguiente golpe será peor, dijo Luffy mientras activa su haki de armadura en su bracero, antes que pudiera continuar gracias a su haki de observación Luffy se hizo a un lado esquivando lo que parecía ser un proyectil de mochi, que fue dirigido hacia él. Cuando se hizo a un lado pudo ver de quién se trataba era él sin duda alguna, aquel con el que peleó durante las pasantías Eosu. Ha pasado tiempo, Mugiwara, dijo Katakuri llegando a la escena con una expresión intimidante. Sin duda era el peor de los escenarios posibles ahora mismo, la liga de villanos estaba atacando el campamento y ahora tenía a un comandante de Yonko como apoyo contra él. Lástima que ellos no sabían que Luffy es de aquellos con una voluntad inquebrantable y aunque Katakuri sea fuerte él no se iba a rendir el comandante de Big Mom, dijo Luffy frunciendo un poco su ceño estando en guardia, ha pasado tiempo desde nuestra pelea Mugiwara, pero creo que hoy por fin pondremos fin a esto, dijo caminando de forma calmada hacia él, solo uno de los dos seguirá en pie después de hoy. Entonces ya conocías a este mocoso, dijo muscular saliendo de la pared haciendo que Luffy lo mirara, un 2 contra 1 no sonaba nada justo pero es cero a Luffy no le importaba ahora lo que realmente importaba en este momento era ganarle a estos dos. Esto es malo pero no importa, tengo que vencerlos no importa cómo, pensó Mugiwara serio mirando de reojo a Kota, muscular aprovechando las desventajas de Luffy trató de atacarlo pero antes de que el sombrero de paja lo golpeara alguien se le adelantó siendo ni más ni menos que Izuku quien había llegado al campo de batalla. Eso estuvo cerca, dijo el peliverde, Izuku eres tú, mencionó Luffy, me alegra que estés bien Luffy, pero la situación es grave, la liga de villanos está atacando el campamento, diría el chico a Luffy, lo sé, esos dos llegaron hace un rato, encárgate del que acabas de golpear yo del grándulo ¿ok? Dijo Luffy a su amigo con una sonrisa confiada, aclaro que Katakuri mide igual que en el anime solo que me equivoqué cuando lo escribí perdón. Al oír eso Izuku asintió con una sonrisa pero le pidió a Kota que se alejara de la escena lo más rápido que pueda. Sin embargo muscular otra vez atacó impulsivamente ahora Izuku y Luffy tuvieron que saltar del lugar evitando el ataque. Desgraciadamente Katakuri interceptó a Luffy en el aire preparando un golpe con haki que el Mugiwara no podría esquivar. Izuku estos tipos buscan a un tal Bakugou avisa a los demás. Gritó el Mugiwara antes de ser golpeado por Katakuri mandándolo a volar, Luffy. Gritó Izuku mientras Kota se sujetaba de él mirando como su amigo fue mandado a volar, los sucesos del campamento seguirán el canon de la serie Azi que vamos con lo que todos me venían pidiendo, el round segundo de Luffy y Katakuri Mugiwara luego de ser mando a volar trató de estabilizarse en el aire para aterrizar sin embargo Katakuri regresó. Y ahora agarró su cabeza arrojándolo contra el suelo con fuerza. Seguido a eso sin dejarlo descansar golpeó su estómago haciéndolo escupir. Saliva empezando a darle golpe tras golpe generando un cráter en el suelo que iba creciendo poco a poco.
A medida que lo seguía golpeando, estos se estaba hundiendo poco a poco hasta que finalmente atravesaron el suelo de tal forma que llegaron a lo que parecía ser un sistema de cuevas bajo tierra. Al llegar a este sitio, Katakuri dejó de golpear a Luffy dando un salto hacia atrás mientras Mugiwara se ponía de pie adolorido. Puaf, Luffy vomitó un poco mientras jadeaba, tus golpes son más fuertes ahora. No es que sean fuertes, es que ahora pienso en vencerte de una vez, diría Katakuri mientras ahora tenía una lanza en su mano. No es la misma de su mundo, solo es un arma que pidió, es todo. Así pues yo igual iré en serio, dijo Luffy mientras se ponía en guardia activando su Haki. Si te arrepientes de lo que dijiste te vencerá. Katakuri fue interrumpido, nunca. Ya te lo dije esa vez y lo voy a repetir, voy a derrotarte a Tita Big Mom y la isla Gyojin se convertirá en mi territorio. Exclamó Mugiwara determinado a cumplir su palabra. Esas palabras sorprendieron un poco a Katakuri, su rival este pirata de sombrero de paja aún lastimado y Suiko aún seguía aferrándose fuertemente a su palabra con una fuerte determinación en sus ojos. Claramente no podía esperar menos del novato de la peor generación que involucro en la guerra, sé los mejores. De acuerdo, como prefieras, dijo lanzándose a atacarlo con su lanza. Los ataques eran precisos, devastadores y sumamente rápido. Luffy sabía que un movimiento en falso significaría un golpe crítico para él, por lo que se concentró en esquivar. Pese a que Katakuri era fuerte gracias a todo el tiempo que pasó entre su primer encuentro, Luffy con ayuda de su Nakama Yamato logró descifrar el secreto de la habilidad de su enemigo. Resulta que para usar el Haki de observación avanzado y ver un par de segundos en el futuro se debe estar concentrado, por lo que si quería ganar la pelea debía el desconcentrar a Katakuri y atacar de ser posible hacerlo hasta vencerlo, cosa la cual no sería fácil. De un momento a otro el comandante dejó de atacar con su lanza y generó dos círculos de mochi a ambos lados de él, de los cuales dos brazos embuidos fueron hacia su enemigo. Muy lento y predecible, diría, usando su mochi para atacarlo. Maldición. Exclamó Luffy mientras era impactado contra una pared de la cueva. El ataque le había dolido como nunca. La fuerza de Katakuri era mucho mayor a la de él, eso Luffy lo sabía, pero aún eso no se rindió, por lo que luego de ese ataque se lanzó en contra de su oponente, ahora usando la tercera marcha. Gomu Gomu no Elephant Gatling. Gritó Luffy mientras lanzaba un devastador ataque. De igual forma Katakuri copió su estilo de ataque y frenó a Luffy generando un fuerte estruendo. La colisión de los ataques genera fuertes sacudidas sísmicas por toda la red de cavernas subterráneas que había abajo. El bosque del campamento y los que estaba en la superficie no entendía qué demonios estaba pasando. Luego de ese choque de poder, Katakuri apretó con fuerza los puños de Luffy para empezar a girarlo por todo el lugar como si tratara de una especie de yo-yo humano. Finalmente terminó arrojarlo brutalmente, haciéndolo a través a gruesas capas de rocas hasta que se detuvo. ¡Puaf! Luffy escupió algunas rocas. Maldición, él en serio es fuerte y no puedo perder el tiempo atacando a lo loco como primera vez. Ahora sé que puedo vencerlo, pero su fuerza sigue siendo abrumadora y mientras no corte esa brecha no podré atacarlo para desconcentrarlo y que así no use su Haki de observación. ¿Qué debería hacer? Pensó Mugiwara mientras jadeaba con algo de sangre en su labio. Sin muchas opciones, Luffy se puso de pie otra vez, ahora dispuesto a usar su Gear Four, cosa que Katakuri detuvo al atraparlo en mochi. ¡Ah! Maldición, suéltame. Dijo Luffy atrapado en mochi. Si yo ya sé que te vas a hacer más poderoso, ¿por qué tendría que dejar que lo hagas? Dijo Katakuri sepultando a Luffy con su mochi. Así pues Luffy había sido aparentemente vencido por el general, quien notó que ya se le estaba haciendo tarde la hora de la merienda, por lo que generó una casa de mochi con su poder y seguido a eso usando la paramecia convirtió una pequeña parte del entorno en mochi para luego comérselo. Es un poco raro, lo sé, pero ¿qué esperaban? No tiene comida, por lo que tiene lógica para mí que se alimente de su propio mochi. Mientras eso pasaba, Luffy seguía atrapado adentro del mochi y en una medida desesperada sin saber qué hacer empezó a devorar el mochi para escapar, lo cual sería difícil ya que estaba sepultado tras varias capas de este. Hace paso en total media hora donde Katakuri y Luffy comían mochi, uno para escapar y el otro para recuperar fuerzas, hasta que al final uno se detuvo. Al fin, diría Luffy estando gordo de tanto mochi que había comido para salir. El chico había recuperado algo de fuerzas al comer para escapar y una vez lo logró notó la casa de mochi de Katakuri y sin importarle qué estuviera haciendo. Mugiwara no lo pensó mucho y usando la tercera marcha infló su brazo para de un golpe destruirla, exponiendo de este modo a su rival. Pero con lo que se topó Luffy era con su enemigo comiendo felizmente mochi con formas de dona, mientras se podía ver una boca similar a la de un pez pelicano según muchos.
Para los que no sepan, Katakuri tiene un complejo de perfeccionismo por su familia y por eso oculta su rostro que muchos creen deforme de todos para así mantener su imagen perfecta. La pelea aún no acaba, dijo Luffy con determinación sin importarle lo que había visto. Al darse cuenta de que Luffy lo había visto, sus niveles de estrés y ansiedad se dispararon como nunca a tal punto de que dejó de comer rápidamente para lanzarse contra Luffy dándole un patada que lo mandó a estrecharse. Luego de eso Luffy salió sujetado su costado aturdido por el golpe mientras miraba a Katakuri acercarse. ¿Estás vivo? Siento no haber esperado a que mueras, dijo Katakuri en un tono calmado pero molesto. Ambos contrincantes se lanzaron a atacarse el uno a otro que terminó en un choque de puños liberando parte de su haki, aunque por desgracia Luffy perdió el choque de poder otra vez. Sombrero Paja retrocedió sujetando su mano con dolor debido a la abrumadora fuerza de Katakuri, quien quiso volver a atacarlo con su brazo derecho recubierto con haki. Sin embargo, Luffy consiguió usar su haki de observación a tiempo, de este modo esquivando el golpe y pateando la barbilla de Katakuri con su pierna, la cual estiró hacia arriba. Mugiwara se sorprendió un poco por cómo había anticipado el ataque, pero Katakuri le dio igual y trató seguir atacándolo. Esta vez le dio una patada en el costado que lo mandó a estrecharse contra una pared. Pese a eso, Luffy no se rindió y salió del lugar algo aturdido, estando de rodillas mientras jadeaba. Está lastimado claramente, pero aún con eso se tranquilizó y recordó lo que hace un rato había pasado. Él había logrado ver unos cuantos segundos en el futuro y gracias a eso esquivó un ataque de Katakuri, por lo que de forma calmada Luffy cerró sus ojos, tomó aire y aún con todo el dolor que sentía se tranquilizó. Katakuri observó eso confundido y aunque de igual forma usó su haki de observación para ver qué es lo que haría Luffy, se dio cuenta que él no haría nada los siguientes segundos. Por otro lado, Mugiwara seguía centrándose para usar su haki del mismo en el que lo usó inconscientemente antes. Por su mente podía lograr ver los diversos ataques que Katakuri lanzaría. Pero esto era gracias a su haki en estado normal, así que no era el avanzado. Estuvo varios segundos en ese mismo estado hasta que logró por fin ver lo que pasaría a continuación. ¿Qué tanto haces, Mugiwara?, dijo Katakuri lanzando golpes con sus brazos al pirata. A diferencia de las otras veces, ahora Luffy esquivaba todos y cada uno de los ataques de su enemigo mientras tenía sus ojos cerrados para más concentración. Luego de lanzar múltiples ataques, Luffy recibió uno que lo hizo retroceder, lo cual a su vez rompió su concentración. No es a voluntad, pero de a poco él está empezando a ver el futuro como yo, pensaría Katakuri mirando a su enemigo jadear estando lastimado. Luffy aprovechó que tomó distancia de Katakuri y rápidamente infló su brazo para empezar a usar su haki de armadura. Gear Four, Boundman, dijo Luffy entrando a su cuarta marcha dando leves saltos en el suelo. La pelea se reanudó de nuevo, ahora con un Katakuri que estaba dispuesto a ponerle fin a la pelea, mientras Luffy estaba pensando en cómo ganarle al comandante. La forma Boundman de su cuarta marcha le permitía tener mayor movilidad, ya que podía volar gracias a que usaba la elasticidad de la goma para usar sus piernas como si fueran propulsores. De este modo logró evadir varios ataques de Katakuri, quien usó la paramecia para convertir el entorno en mochi y hacia generar extensiones Geirana por Luffy. Gomu Gomu no Piton, gritó mientras lanzaba su ataque. Pese a eso, Katakuri esquivó el ataque, pero Luffy redireccionó su ataque de este modo, acertando otro golpe ahora en el abdomen de su enemigo mandándolo a volar. Katakuri usó sus piernas para detenerse, evitando de ese modo el perder su postura, pero Luffy ahora lo atacó dando un doble patada que iba a su pecho. El general logró cubrirse del ataque con sus antebrazos imbuidos en haki, pero nuevamente fue mandando a volar y esta vez con más fuerzas. Antes de que su espalda tocara el suelo, los recuerdos de todos los que lo consideraban perfecto hicieron eco en su mente, por lo que este dio un cabeza hacia atrás en el suelo para hacia maniobrar y volver a reincorporarse, cosa que funcionó. Debo admitir que no estuvo mal, parece que desde nuestra primera pelea lo entendiste, diría el comandante. Tu haki de observación es realmente bueno, pero solo debo superarlo y no habrá problemas, mencionó Mugiwara. Solo perdí la calma unos segundos, ya te di la oportunidad de atacar, ahora continuemos, dijo calmado el general. Gomu Gomu no, con Morgan, gritó el sombrero de paja. Pese a sus golpes, Luffy no consiguió el lastimar a Katakuri, ya que sus ataques solo traspasaban el cuerpo del general. El comandante aprovechó esto para atrapar el cuerpo de Luffy con su mochi y aunque trató de zafarse de él no sirvió de nada y, dándole un fuerte golpe con su puño recubierto con haki, lo mandó a volar otra vez traspasando varias capas de roca. El impacto aturdió tanto a Luffy que desactivaría su Gear Four solo para que en ese mismo instante sonara su teléfono, el cual de puro milagro aún servía, pero estaba en las últimas. Al ver de quién se trataba se exaltó un poco, era Yamato y aunque estaba en una pelea sumamente arriesgada, decidió contestarle.
Yamato Kof, ¿qué sucede? Luffy, ¿qué demonios sucede en el campamento? Están llegándonos llamadas de que nos necesitan a Mirko y a Miyaya, te he llamado pero no contestabas, ¿qué está ocurriendo en el campamento Luffy? Dijo una preocupada Yamato a través del teléfono Kof. Kof, es complicado pero te lo contaré después, ¿va? Dijo el sombrero de paja, pero no terminó. Antes que siguiera hablando, Katakuri lanzó un ataque con su alabarda que lleva con él hacia Luffy, quien se movió a un lado esquivando el ataque, el cual había herido su costado. La sangre salpicó el suelo y para no gritar el chico estiró sus labios para agarrarlo con mucha fuerza. Una vez cayó al suelo tosió un poco de sangre mientras aún sujetaba su teléfono, el cual aún estaba en llamada. Luffy, ¿qué fue eso? ¿Qué está sucediendo? Aya, responde por favor, dijo la samurái así amigo sonando más preocupada. Descuida Yamato, no fue nada, te contaré todo después, por ahora. Cuando vengas tráeme carne por favor, te veré pronto, dijo Luffy forzando una sonrisa hablando de la forma más clara que podía. El teléfono terminó por apagarse luego de que el chico dijera eso debido a lo dañado que estaba y poniéndose de pie con bastante dolor Luffy miró a Katakuri quien estaba delante suyo. El ponerse de pie le era difícil pero lo había logrado a un estado lleno de golpes, sangre, suciedad y demás. El chico quería seguir peleando. ¿Aún en ese estado pretende seguir peleando? Dijo Katakuri calmado, así es. Aún en estado pienso derrotarte porque si no puedo entonces significa que no sirvo, exclamó Luffy, ¿no sirves para qué? Respondió el general Dulce, en ser el futuro rey de los piratas. Dicho eso, Katakuri se puso a pensar un poco, ¿cómo es que ese chico, el cual era mucho más pequeño que él aún luego de haber sido golpeado, perforado, sepultado, vivo y muchas cosas más, podía seguir con esa misma determinación y coraje aún con ese aspecto, siendo capitán de una tripulación y con la reputación de ser el novato que fue a la guerra de los mejores? A él no le interesaba el mantener imagen perfecta a la vista de todos a diferencia suya. Katakuri entonces pese al gran peso que sentía en su espalda por ser el supuesto hermano perfecto que todos creían. Decidió por cuenta propia abandonar todo eso de su imagen de ser alguien perfecto por respeto a su rival. Ahora irían con todo en un mano a mano que determinaría quién de los dos serían el ganador. El general tiró su arma lejos y luego retiró su bufanda seguido de su chaqueta de cuero para ponerse en guardia, cosa que sorprendió a Luffy no por su aspecto SLNP0R su accionar. ¿Qué estás haciendo? Dijo Luffy. Mugiwara, resolvamos esto de una vez, ataca con todo lo que tengas y yo haré lo mismo, este será el último intercambio antes de que se decida el ganador, explicó serio el general. Me parece bien, dijo el pirata. La pelea parecía que estaba entrando en su último acto, por lo que ambos combatientes se lanzaron el uno al otro atacándose con todo lo que tenía sin descanso. Pese a eso, los ataques de Katakuri aún tenían mayor fuerza, por lo que Luffy tenía una desventaja bastante grande. Todavía, ya que sus ataques no le hacían tanto daño al comandante. En un descuido del chico, el general le dio un golpe en el rostro tan fuerte que le rompió un diente y lo hizo retroceder tanto que por poco y se estrella otra vez un pared, aunque igual el daño fue grave. Luffy ahora mismo estaba en el suelo y aunque trataba de ponerse de reincorporarse, sus piernas no le funcionaban correctamente. Katakuri jadea debido a lo intenso que se había puesto el conflicto, ya que, si bien no estaba tan lastimado como Luffy, igual tenía daños. Con mucho esfuerzo Luffy se puso de pie y ahora miraba fijamente a su enemigo, estando él mismo en una difícil situación. ¿Qué harás ahora, Mugiwara? ¿No puedes ganarme, Azi? ¿Entonces vas a retroceder en tu palabra? Luffy ignoró esas palabras por parte de su enemigo, aunque tenía razón, no podía ganarle, no Azi. Por eso recordó lo mucho que aprendió y entrenó en la isla de Ruskaina con el Rey Oscuro, en donde había pasado los últimos 2 años luego de la guerra de los mejores. Fue gracias a eso que pudo saber qué era lo que necesitaba ahora para ganar, algo que él creyó en su ignorancia que no le daría la victoria en un inicio, pero ahora sí no hablábamos de fuerza, sino de velocidad. Gearfour, dijo procediendo a activar parte de su cuarta marcha. Un humo blanco empezó a cubrir al chico y frente a Katakuri este se alzó con un nuevo aspecto muy distinto a cualquiera que se haya visto antes. Snakeman, dijo Mugiwara no Luffy, ahora sí el acto final está por empezar. Gomu Gomu no Yekulverin. Gritó Luffy lanzando un ataque. El general consiguió esquivar el golpe de su enemigo gracias a su haki de observación. Avanzando el Kaul no fue lo suficientemente rápido como para hacerlo reaccionar a tiempo cuando el golpe se redireccionó. Así pues empezó el intercambio final de ataques. La forma Snakeman, si bien no se caracterizaba en la fuerza, en velocidad era otra historia. Gracias a eso Luffy ahora tenía serios aprietos a Katakuri, quien pese a su fuerza y haki no podía evitar todos los rápidos ataques de su enemigo. Gomu Gomu no Black Mamba.
Gritó el chico con fuerza lanzando varios ataques. El comandante se cubrió con haki de armadura, pero aún con eso varios ataques le impactaron en el cuerpo, lo cual claramente lo lastimó. El general Dulce, tratando de escapar de dichos ataques, convirtió su cuerpo en una rueda de mochi, la cual quiso huir, pero Luffy no se lo iba a permitir por nada en el mundo, y persiguió Piton. Gritó con fuerza el capitán. El entorno era sumamente caótico, ya que los golpes de Luffy se hacían cada vez más y más rápido, a tal punto en el que Katakuri no tuvo de otra que cambiar de dirección, ahora yendo a atacar a Luffy. Una vez logró estar cerca del regreso su cuerpo a la normalidad, pero convirtió uno de sus brazos en un agarrote con púas, el cual atraparía a su rival. Al lograr esto, Katakuri lo volvió a hacer girar como un yo-yo humano cada vez más y más rápido, hasta Kur se detuvo alzando el brazo para seguido a eso estampar con fuerza a Luffy contra el suelo, generando hacia un fuerte estruendo que destrozó grande parte del suelo. Enies Cueva debió a la monstruosa fuerza sobrehumana de Katakuri. Tal estruendo como tal se sintió en la superficie donde se estaba desarrollando, lo que ya la mayoría de nosotros sabíamos que eran los otros eventos del campamento, pero eso no nos compete ahora mismo. Sigamos con la pelea. Luego de dicho ataque, Katakuri jadeaba con fuerza mientras miraba el enorme agujero que había creado luego de haber lanzado a Luffy al suelo. ¿Qué pasa, Mugiwara? Eso es todo, levante. Gritó con fuerza a su enemigo, quien seguía en el cráter. Lentamente varias piedras fueron removidas por el sombrero de paja que había sobrevivido a dicho ataque del comandante Dulce. Ah. Duele mucho. Y tengo hambre. Gritó Luffy saliendo del cráter mientras jadeaba con una sonrisa decidida. ¿Por qué piensas en eso ahora?, dijo en guardia el general. Yo digo lo pienso porque quiero Gomu Gomu no Black Mamba. Gritó mientras lanzaba un golpe. Así pues, la pelea continuó en un intercambio de golpes sumamente brutal entre los dos rivales, quienes se atacaban con todas las fuerzas que tenían. Katakuri avanzaba sin cesar con cada golpe lanzaba, mientras que Luffy no pensaba en retroceder en lo más mínimo. Golpe, golpe, golpe y golpe era lo único que se veía en el campo de batalla. El sudor corría por sus cuerpos, la sangre caía al suelo, hasta que finalmente ambos preparando su último ataque. Gomu Gomu no King Cobra. Gritó Luffy lanzando un potente golpe hacia el comandante. Mochi Slayer. Exclamó el general Dulce lanzando un golpe hacia su enemigo. Ambos ataques impactaron en su respectivo objetivo, pero ninguno movió luego de recibirlo. En su lugar permanecieron quietos mientras retrocedían su ataque con calma, hasta que solo se quedaron en el mismo lugar, sin hacer nada. Katakuri solo jadeaba un peceroco mientras tenía sangre en parte del rostro, mirando a Luffy, quien por su lado seguía de pie estando serio. Finalmente el efecto de los ataques llegó y Luffy cayó de vuelta en el agujero del que había salido, mientras poco a poco perdía su forma Snakeman hasta regresar a la normalidad. El comandante por su lado tambaleó bastante y negó en caer producto al cansancio, aunque si lo iba a hacer al menos lo haría de frente, cosa que al final pasó. Katakuri había caído al suelo de frente. De este modo aparentemente el duelo había concluido en un tipo de ¡no! Esto aún no acababa, ya que Luffy, estando muy herido, salió del agujero mientras jadeaba con fuerza. Incluso Kwankai, él lo hace de frente, dijo jadeando el sombrero de paja. El capitán de los Mugiwaras siguió caminando, o mejor dicho arrastrándose, debido al cansancio del combate, solo para alzar un poco la vista notando a Katakuri, quien ahora estaba de pie. Al ver eso, Luffy también se volvió a reincorporar estando en guardia y, aunque ya no tenía fuerzas para seguir, le daba igual. Si regresamos al Nuevo Mundo, ¿irás a confrontar a Big Mom?, preguntó el general mientras jadeaba. Dicha pregunta tomó por sorpresa al Mugiwara, pero frunciendo su ceño algo decidió respondió con determinación. Por supuesto. Después de todo, yo me convertiré en el rey de los piratas. Gritó Luffy a su rival. La respuesta no tomó por sorpresa a Katakuri. En esta pelea había quedado claro qué fuerte compromiso Luffy tenía con su sueño, el cual lo iba a cumplir pasara lo que pasara. El comandante solo miró a su rival con algo de respeto mientras de a poco sus fuerzas se desvanecían. Mugiwara, ¿miras muy lejos en el futuro?, dijo el general mientras caí por fin al suelo, ante la mirada de Luffy, aquel hombre que todos creían perfecto, el cual jamás había sido derrotado en una pelea y cuya espalda según toda su familia jamás había tocado el suelo, ahora mismo lo había hecho. El encuentro entre gladiadores más grande de la historia había terminado al fin, dando por fin a un ganador. El comandante Dulce de los piratas de la Emperatriz del Nuevo Mundo, Big Mom, Charlotte Katakuri, había sido derrotado por Mugiwara no Luffy. Eres alguien muy increíble, Katakuri, dijo el chico mientras arrancaba un pedazo de la tela de su manga. Me gustaría algún día poder beber un copa de sake contigo cuando regresemos al Nuevo Mundo. Antes de irse del sitio, Luffy cubrió la boca de su rival con aquel pedazo de tela por respeto a él.
No sabía por qué ocultaba su rostro, pero Su sabía que debía tener un motivo detrás de eso, así que respetó eso cubriendo su rostro. Luego de eso se marcharía del lugar mientras caminaba aún herido, pues la batalla había sido todo menos fácil. Regresando al presente. Ahora sí, gracias a ese vistazo al pasado podíamos saber exactamente cómo es. Que el chico del sombrero de paja había acabado en ese estado tan crítico y era por aquella pelea en donde había una vez más superado las expectativas de todo. Algo digno, sin duda digno de aquel hombre que se iba a convertir en el próximo rey de los piratas. Por suerte los sucesos del campamento había finalizado, aunque los daños eran grandes, aparte de que se habían llevado a un alumnos, una heroína y de paso un estudiante estaba en grave peligro por la pérdida de sangre. Sin duda